una de las 10 ciudades más importantes del reino de Judá en el siglo I. Fue, junto a otras, la cuna de la religión cristiana, tal cual la conocemos hoy. Fue, como está escrito en los Evangelios, la luz en lo alto del monte, que no se puede esconder. Hola, buen día. Buen día a todos. Listo para subir hasta Susita, la antigua ciudad helénica, romana, bizantina que tenemos acá en el Golán. Un día espectacular, un día en donde en Susita no va a haber nadie, así que vamos a hacer de Susita nuestra ciudad. No más bajar del auto, la vista de Tiberias nos deleita y nos indica el comienzo de nuestro paseo, aunque enseguida nos encontramos con la primer sorpresa. Estoy sobre un cementerio, Juli. Estoy sobre las ruinas de una cripta. De hecho, ahí adelante, eso también es una cripta, o lo que queda, las bases de... ¿Un mausoleo? Un mausoleo, sí. Hay dos mausoleos aquí. Uno es este, si no me equivoco, que es el mausoleo del león. Y hay otro mausoleo que se llama el mausoleo de las flores. Bueno, yo ahí vi flores. Entonces debe estar por aquel lado. Ahora vamos a ir para allá. Si antes vimos mausoleos, yo creo que lo que estamos viendo ahora tiene que ver con tumbas de gente común, o sea, del pueblo. Los mausoleos eran para gente rica, que podía pagarse un entierro de esa manera. Pero la gente común a lo sumo se podía pagar lo que nosotros estamos viendo aquí, un sarcófago de piedra y un pedazo de tierra en donde morar. Acá encontramos una tapa sobre un sarcófago y es el pedazo de tapa que le falta a este. O sea que eso que vimos antes tiene que ver con este sarcófago que está al lado. Obviamente no tenemos a quién preguntarle porque el inquilino de adentro ya no está. O sea que lo que encontramos es un cementerio a las puertas de la ciudad. Exactamente. Mirá, recién ahora estamos entrando a la ciudad en sí. Todavía nos falta caminar otros cuantos, 150 metros más o menos. En realidad no estamos entrando recién. Todo lo que vemos ahí abajo es parte de la explanada, de la entrada. Hoy ya no queda nada. Cierto. Acá había una torre y una entrada espectacular. Exacto. Pero la entrada de la ciudad es más o menos en donde nosotros dejamos el auto. Ok, ¿a cuánto estamos del auto? Y yo calculo que estamos a unos 200 metros más o menos. Rolly, te tengo que advertir de algo. En el parque nos están diciendo que estamos rodeados de minas, que tenemos que andar con cuidado. Así que para ese lado no podemos ir. Y para aquel lado tampoco podemos ir. Todas las laderas que llevan a la cima de esta montaña están todas minadas. Tiene que ver con la guerra anterior al 67. Cierto. De hecho, ahora ahí nomás, ahí adelante lo vamos a ver, tenemos un búnker que sería el que cubría toda la entrada por esta ladera hacia la cima. Ese sí, ese búnker probablemente es israelí. Hay que entender que hasta el año 67, esto, acá, donde ahí, estamos parados, donde está esta valla de aquí, se terminaba Israel. Entonces, para allá era Siria. Y había que defenderlo porque a 2 kilómetros está el kibutz En Gedi. Y atrás del kibutz
hasta el mar. Pero para la gente del kibutz tenía de un lado a los sirios y del otro el mar. Exacto. El único lugar para donde podía ir era para Siria, y tenía que ir peleando. Cierto. Entonces esto había que defenderlo como sea. Llegamos a Decumenus. Esta es la reconstrucción de Decumenus, ¿no? Cierto, más allá se ve la diferencia de color y la diferencia de piedras. Esa es la original. Como en toda ciudad romana, había una calle principal. Una que corría de este a oeste y otra que corría de norte a sur. Usualmente la calle que corría de este a oeste se llamaba Decumanus y la calle que corría de norte a sur se llamaba El Cardo. Como aquí no hay ninguna calle que corre de norte a sur porque la distancia que hay es de 170 metros nada más. La calle principal es Decumenus, que entre la entrada, donde estaba la entrada que fuimos antes, hasta el final, tiene más o menos unos 650 metros de distancia. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que esta era una ciudad muy chiquita. A pesar de que era una capital, era una polis, esta ciudad era chiquita por dos razones. Primero, porque la montaña en sí es chiquita. Y en segundo lugar, porque traer agua hasta acá era muy difícil. Se construyeron cisternas, que las vamos a ver por ahí, en donde se almacenaba el agua de lluvia. Así que hay un montón de canaletas que llevaban el agua a esas cisternas y eso era lo que se tomaba durante todo el año. Solo una muestra de las canaletas que recogían el agua de la lluvia y la llevaban por toda la ciudad y las depositaban ahí adentro. La cantidad de agua que recibían y que guardaban acá en la cisterna hacía que hubiera una determinada cantidad de gente. No podían tener más gente porque no tenían cómo abastecerlos de agua. Los romanos construyeron acueductos que traían el agua desde el Golán, desde dentro del Golán. Manantiales como Ain Peak, que se encuentran acá a 3 o 4 kilómetros. El agua bajaba por gravedad. Nosotros estamos ahora a casi 400 metros de altura en relación al Kinneret, que el Kinneret está a 200 metros por debajo del nivel del mar. Pero el Golán, hacia adentro, sigue subiendo. O sea, nosotros estamos bajito en relación al Golán. Y esa gravedad era la que traía el agua hacia aquí y también la almacenaba en las cisternas que ya estaban construidas. Estamos dentro de lo que era una casa, ¿sí? Una casa que estimo que por el tamaño que tiene debe haber sido de alguien rico. Esto es el centro, la metrópolis, la gran ciudad. Aquí tiene que haber vivido alguien importante, alguien con plata, o un funcionario, o un militar importante. Mirad todas las habitaciones que hay comunicadas. Cierto. Eso significa que esto era una casa importante. Incluso, mirá, tenía cisterna propia. ¿Cisterna propia? Claro, tenía provisión de agua propia dentro de la misma casa. Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Acabo de encontrar en esta casa la cocina. ¿Por qué me doy cuenta que es la cocina? Ahí está la puerta. Y ahí se cocinaba. Eso que está ahí es el hornito, claro. Es el lugar en donde se colocaba la leña o el fuego. El fuego era de ahí y se cocinaba en ese lugar. Unos 250 años antes de Cristo, los helénicos construyeron y llamaron a esta ciudad Hipos, que significa caballo en griego. Se cree que el contorno de la cima de esta altura semeja el lomo de un equino, aunque nosotros, por más que mirásemos, no encontramos nada parecido.
Aproximadamente un siglo después, con los macabeos en el poder, los hebreos llegaron aquí y cohabitaron junto a los helénicos. Renombraron a esta ciudad Susita, que no es más que la traducción hebrea del nombre original griego. La cultura y estilo de vida de Susita siempre fue helénica y posteriormente fue romana. Y hacia el siglo IV de nuestra era, los bizantinos, o sea, los romanos convertidos al cristianismo, llegaron aquí y comenzaron a construir iglesias. Lo que distingue a Susita de otras ciudades bizantinas es el hecho de que en poco más de 200 metros cuadrados se han descubierto las ruinas de por lo menos 7 iglesias, varias incluso construidas una al lado de la otra. Se especula que tal cantidad de edificios religiosos se han construido aquí por dos razones posibles. O las iglesias se han construido en diferentes épocas, utilizando los cimientos antiguos para levantar sobre ellos a los nuevos, o bien existía ya en aquel momento diferentes creencias entre los cristianos, y esto provocaba divisiones entre ellos. De ser así, Susita sería un ejemplo en la historia de la evolución del cristianismo como religión ya ajena a sus raíces judías, y como aquellos hombres que compartían una base común de fe, se separaron por tener doctrinas y dogmas diferentes. Fuera de los muros de la ciudad, hacia el suroeste, se descubrieron los restos de otra iglesia, a la que se llamó la Iglesia Quemada, por la forma en que fue destruida. Paradójicamente, las cenizas de su destrucción cubrieron y protegieron a los mosaicos que adornaban a sus pisos. Actualmente, estos mosaicos se encuentran cubiertos con nylon y con tierra, pero en un esfuerzo de producción de la libélula, aquí se los mostramos. Estos mosaicos muestran representaciones del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, lo que hace pensar que Susita o sus alrededores pueden ser el sitio en donde en verdad ocurrió tal hecho, en lugar del tradicional Tafja, en la orilla norte del mar de la Galilea, cerca de Capernaum y el monte de las Bienaventuranzas. Estamos al costado del atrio de la iglesia y ahí hay una puerta, ahí donde mi sombra está indicando, que comunica con el atrio de la iglesia. Así que, teniendo en cuenta lo que he visto yo en algunas iglesias en Argentina, esto debe ser como el cuarto en donde los sacerdotes, los curas se preparaban todo para salir y dar misa, ¿no? Así es. Este es el guardito. ¿Segura? Y sí, tenían que salir preparados, no podían salir a medio vestir o mal vestidos. Tenían que salir listos con su Biblia o con lo que fueran a leer. La idea de la importancia de este lugar lo da el hecho de las columnas estas en donde estoy parado. Estas columnas fueron traídas desde Egipto. Y en aquella época Egipto estaba muy lejos de aquí. No es como hoy que lo hacemos en un día el viaje, o menos incluso. Había que traerlas desde allí. Y estas fueron traídas para adornar los diferentes templos, y aquí había una basílica también. Basílica no significa lo que nosotros creemos una iglesia. Basílica significa un edificio en donde existía un mercado, en donde existían oficinas gubernamentales, en donde existían juzgados. Eso se le llamaba basílica. Bueno, estas columnas que tienen sus bases ahí son parte de esa basílica. Parecen como si hubiesen sido colocadas así de manera ex profeso. Y en algún punto lo es. La naturaleza las colocó así cuando se produjo el terremoto del 749 y todas se cayeron al mismo tiempo y al unísono hacia el mismo lugar.
Pensemos en esto. Un lugar en donde el agua escasea todo el año. ¿Y qué hacían los romanos? Fuentes de agua para embellecer. Esto que se ve aquí, que está exactamente sobre la cisterna que recogía el agua de toda la ciudad, una fuente de agua, donde el agua salía de vista nada más. Yo supongo que debían utilizar el agua nuevamente, no debían tirarla. No podían tirar el agua acá. Bueno, escúchame, acá se nos acabó la ciudad. No. Por lo menos las murallas sí. Pero Ok. acá se puede haber acabado la ciudad helénica, pero los romanos siguieron para allá. De hecho, acá tenemos un teatro, no un anfiteatro. Acá nomás, a 100 metros de acá como mucho. Acá sí estamos por llegar a lo que en mi ignorancia yo diría que se llama anfiteatro, pero que el nombre verdadero sería Odeón. Esto es romano y es un pequeño teatro, digo pequeño comparado con lo que hemos visto antes, ¿no, Juli? Sí, es demasiado pequeño, tendrá unos, ¿qué? 30 metros de ancho más o menos. Y no creo que albergara mucha gente. Sabemos bien que aquí no vive tampoco mucha gente. En algún lugar yo leí que tenía 11 gradas. 11 gradas. Y sí, tendría una altura máxima, yo creo que de 5 metros. Pero pareciera que la inclinación de esas gradas, por el tamaño que tiene, tendría que ser como la cancha de Boca. Qué bien que te parece que te caes de tan inclinadas que están. Yo en este momento estaría parado sobre lo que fuera la pared de adelante del teatro. Y esto que se ve aquí, adelante mío, es el escenario en sí. Aquí debe haber lo que se llama tablas o arena. Sí, tenía un tamaño bastante pequeñito. Muy pequeñito, sí. Se supone que aquí y hacia arriba debían estar las gradas en donde la gente, el público se sentaba a presenciar la obra de teatro que estaba allá, donde está el escenario, donde está la arena. Obviamente que todo esto se derrumbó, se cayó. Pero bueno, estoy caminando entre el público. Soy el vendedor de pochoclos. Manice, chocolate. Ahora, Juli, vos estás sentada en el medio de lo que eran las gradas de este teatro. Imagínate, termina la obra, te levantás, mirás hacia atrás y te encontrás con esto. Hacia mediados del siglo VII después de Cristo, el Islam llegó y conquistó estas tierras, y la importancia y la prosperidad de su cita comenzaron a decaer. A mediados del siglo VIII, exactamente en el año 749 de nuestra era, un terremoto destruyó a toda la ciudad. Su cita fue abandonada y nunca más fue habitada. Y con este fondo de las ruinas de Susita y más allá el Kineret y Tiberias, nos despedimos. Hasta aquí esta visita a uno de los lugares más solitarios y más bonitos de Israel. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao.